Con motivo de cumplir la Congregación San Juan de la Providencia sus 100 años de presencia en esta zona, realizaremos un breve recorrido por su historia, en busca de reconocer el esfuerzo de todos aquellos que nos permiten hoy disfrutar de la bendición de formar parte de la Iglesia del Señor. Entre 1877 y 1878, descendientes de aquellos alemanes que habían ido tan esperanzados a Rusia, arriban a Buenos Aires, Argentina, en busca de nuevos horizontes. Venían a Argentina, país de la libertad, del pan y del trabajo. Fueron conocidos como alemanes del Volga y se ubicaron en Entre Ríos. Buscaban libertad para expresar su fe y la posibilidad de subsistencia económica. Una de sus características fue el gran empeño y esfuerzo laboral que llevaron a cabo, marcando la mentalidad de las generaciones futuras. En busca de atención espiritual, en el año 1905, en la aldea San Juan, se da comienzo a la obra misional que se extendería por la provincia de Entre Ríos y luego a todo el país, hoy Iglesia Evangélica Luterana Argentina. También en Aldea San Juan se funda una escuela parroquial. Esto se repetirá en otras congregaciones. Colonia La Providencia está ubicada en el sur del departamento La Paz, sobre la Ruta Nacional 12, kilómetro 542. Inmigrantes de habla alemán se asentaron en esta región comenzando a labrar la tierra. Sintieron la necesidad de organizarse para formar una iglesia en donde pudieran confesar la fe que les habían transmitido sus antepasados. Estos esfuerzos dieron sus frutos y el 24 de abril de 1921 se celebra el primer culto en La Providencia, a cargo del pastor Augusto Watcher, proveniente de Colonia Merú, quien también el 20 de febrero de 1921 celebra el primer culto en la congregación de Viale. El 14 de marzo de 1925 se organiza la congregación con el nombre de Congregación Evangélica Luterana San Juan, de Colonia La Providencia. 12 miembros se afiliaron a la congregación. Desde el momento de su organización, marzo de 1925, hasta marzo de 1926, fue atendida por el pastor Gerardo Hübner, que residía en Crespo. Resuelven construir su capilla. La capilla de Chapa fue inaugurada con un culto de acción de gracias el 21 de marzo de 1926, en donde también fue instalado como predicador el pastor Adolfo Dilley, que residía en Viale. Existió entre los años 1926 y 1927 una escuela parroquial al frente de la cual estaba el maestro Schmidt. El 7 de octubre de 1928 el pastor Adolfo Dilley dirige palabras de despedida a la congregación. La congregación reconoce que es necesario separarse de la parroquia de Viale por su gran extensión y resuelven llamar a su propio pastor, recayendo este primer llamado en la persona del reverendo Teodoro Otto Schroeder. El pastor Teodoro Otto Schroeder fue instalado como predicador de la parroquia de La Providencia por el pastor Gerardo Hübner el 7 de octubre de 1928. Al principio la parroquia contaba con 3 lugares de predicación: La Providencia, Colonia Hernandarias y Boubri. El 3 de agosto de 1929 la congregación resuelve tramitar su personería jurídica. Estudia, aprueba y presenta sus estatutos al gobierno de la provincia de Entre Ríos y es reconocida como sociedad por el gobierno provincial el 28 de septiembre de 1929. El 13 de octubre de 1929, estando presente también el pastor Adolfo Dilley, es inaugurada la capilla de Colonia Hernandarias. Se comienza con un trabajo misional en Colonia Parera, Estacas, Santa Sofía y La Teodora. En Villa Hernandarias se comenzó con el trabajo el 13 de agosto de 1933. El pastor Schroeder, en marzo de 1939, luego de 10 años de trabajo, regresa a Estados Unidos. Entre los años 1939 y 1940, la parroquia es atendida por el pastor Luis Martín y los vicarios Santiago Kerps y Enrique Ax, que venían desde Merú. Entre 1940 y 1945 no hubo un pastor residente en la zona.
Entre 1945 y 1948 residió en la zona del pastor Santiago Kerps. Entre 1948 y 1949 estuvo el vicario Carlos Trinoff. Entre 1949 y 1956 fue atendida por el pastor residente Esteban Stern. Entre 1949 y 1950 se construye una vivienda para el pastor. La parroquia es atendida entre 1956 y 1957 por el pastor Juan Jope de Viale. Desde diciembre de 1957 al 8 de febrero de 1959, la parroquia fue atendida por el vicario Roberto Marcos Kreger. La congregación de Bovril y La Paz fueron atendidas desde Federal por el pastor Federico Waller. La parroquia queda integrada por La Providencia, Colonia Hernandarias, Villa Hernandarias, Piedras Blancas, Santa Sofía y Asinca. Entre 1960 y 1987, la parroquia fue atendida por el pastor Roberto Kreger, quien residió en Hernandarias. Desde marzo de 1960, la Congregación de La Paz vuelve a ser atendida nuevamente desde La Providencia. Los miembros de Santa Sofía se radican en Santa Elena. El 24 de septiembre se oficia el primer culto en Santa Elena. En abril de 1963 se empezó con la construcción de una nueva capilla en La Providencia. Prácticamente terminada, se ofician los cultos en ella desde fines del año 1963. El 13 de noviembre de 1975 se inaugura la capilla de Villa Hernandarias.
En 1987, el pastor Roberto Kreger es electo presidente de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Después de la despedida, la parroquia es atendida por el vicario Juan Carlos Rancelle. El 10 de abril de 1988 es instalado en la Congregación San Juan de la Providencia el pastor Haraldo Schlum. Desde diciembre de 1991 a febrero de 1992 hace sus prácticas de verano el previcario Néstor Maile, viviendo este tiempo en el edificio de la Junta de Gobierno del Solar. Desde diciembre de 1993 a febrero de 1995 hace sus prácticas de vicariato el pastor Sergio Fritzen. El 9 y 10 de diciembre de 1995 es instalado el pastor Manuel Frank en las 4 congregaciones, Piedras Blancas, Hernandarias, Santa Elena y La Providencia. El 1 de mayo de 1997 se aprueba en Asamblea de Distrito de Entre Ríos, realizada en Concordia, el proyecto de subdivisión de la parroquia. Quedarían 2 parroquias, La Providencia, Santa Elena y Bobril como una parroquia y Hernandarias y Piedras Blancas como otra. En el mes de junio de 1997, la congregación de la ciudad de Santa Elena elige el nombre para su congregación. El mismo es Dios por nosotros, y comienza la construcción de su capilla. En el mes de marzo de 2001 es instalado el pastor Néstor Andrés Maile.
Todas las generaciones celebran tus obras y darán a conocer tus grandes proezas. 100 años han pasado. Hoy nos toca a nosotros continuar con aquel legado. Fe, trabajo y obediencia, siempre unidos a su providencia.